Listo, muy buenas noches. Le damos la bienvenida a estas personitas que irán vinculándose poco a poco a este espacio conversacional o que incluso lo verán en diferido. Hoy 13 de mayo de 2026 estamos con nuestra invitada, con Joana Castro. Ella nos acompañará para poder dar respuesta a algunas preguntas dinamizadoras que tenemos relacionadas con nuestro tema de hoy, que es sanar para amar. En este mes de las madres quisimos generar un espacio en donde pudiéramos conversar un poco acerca de la importancia que tiene ese vínculo con nuestras mamás. Así que desearles de paso a todas las mamitas un feliz mes lleno de bendiciones. Y pues nada, Joana en otras ocasiones nos ha acompañado. Ella es trabajadora social de profesión, es coach también en términos de coaching de vida, maneja lo que es una herramienta llamada Coaching Play, maneja herramientas relacionadas con la conexión del ser y pues el día de hoy nos va a acompañar para poder dar respuestas a esas preguntitas dinamizadoras. Bienvenida, Joana, ¿cómo estás? Hola, Ladi, buena tarde, muchas gracias por invitarme a ser parte de este espacio. No, con mucho gusto. Gracias a ti por acceder a ello. Y bueno, tenemos nuestra primera pregunta dinamizadora, que es, ¿por qué la relación con la madre influye tanto en nuestra manera de amar? ¿Qué crees, Joa? Digamos, para nosotros los seres humanos es nuestro primer vínculo, ¿no? Es también, digamos, desde la filosofía del Tao un poco, desde esas corrientes, es como recibimos la vida. De ahí está, digamos, el don de la vida. Y es, al ser nuestro primer vínculo con la vida, el relacionarnos con otros, habla también, digamos, de cómo hacemos ese ejercicio, de cómo percibimos, cómo vemos ese lenguaje, digamos, del amor, cómo vemos esa relación conmigo, con el otro. Ahí, digamos, es como nuestro primer aprendizaje Ujú. a ya desde las constelaciones, la psicogenealogía. Ahora también como ese vínculo materno es quien nos ayuda como a sembrar esa semillita, digamos, emocional de nuestra autoestima, de nuestro autoconcepto, de esa mente, digamos, si es muy de juicio, compasiva. También de ahí es parte como la relación que tenemos con el dinero, con la abundancia, también cómo vamos a integrar nuestra relación, ese encuentro con el otro, con la pareja, ese vínculo, digamos, afectivo. Entonces, ese vínculo es fundamental, digamos, ya sea un vínculo biológico que lo ejerza, digamos, de crianza también, que intenta acompañar ese rol, digamos, pero pues de ahí digamos, fundamental porque pues implica todo, ¿no? La nutrición, el sentir que la vida es un regalo, también pues digamos en sí, en nuestro sistema nervioso y en nuestro inconsciente, también está ahora, digamos, la información del parto, las memorias intrauterinas, que son, digamos, claves para toda nuestra personalidad, nuestro temperamento, nuestros miedos, cómo percibimos cada circunstancia, ¿no? Entonces es un vínculo muy, muy vital y yo creo que la mayoría, todos tenemos muchas cosas en nuestro proceso de crecimiento, siempre vamos allá. ¿Qué pasó con mamá? ¿Qué vivimos? ¿Qué nos dijo? ¿Qué recuerdo? ¿Qué sentimos? ¿Qué percibimos? A veces cuando hacemos estos procesos de crecimiento, cuando enfrentamos una crisis, una dificultad, un reto, un desafío, la mayoría nos llevaría siempre, digamos, a esos primeros vínculos, en especial a ese vínculo materno, desde mi experiencia, no solo profesional, sino personal, diría que vale la pena hacer el ejercicio, pero no para juzgar, sino para conocer qué hay detrás de esa historia, qué me está, digamos, influenciando a mí y cómo puedo honrarla, respetarla, mirar con compasión y también escribir mi historia. Excelente. Esto que tú acabas de decir nos da pie a nuestra segunda pregunta dinamizadora que habla acerca de
cómo identificar si una herida materna sigue afectando nuestra vida adulta. Y es que lo mencionaste en algún momento, y es que ir al atrás, ir al pasado, ir y revisar y analizar cómo es que ha sido ese vínculo con nuestra mamá, no nos debe llevar, digamos, a ese punto de juzgarla, ¿no? Y precisamente la importancia de sanar cuando quizás las relaciones no han sido las mejores o cuando una vez yo hago X o Y proceso de análisis y me doy cuenta de esas heridas, pues no se trata de quedarme allí, sino más bien de poder sanar para poder seguir avanzar y de eso se trata nuestro espacio. Entonces, mi Joana, ¿cómo poder identificar si una herida materna sigue afectando quizás nuestra vida adulta? Eh, Hay muchas señales cuando sentimos que la vida no nos funciona o no tenemos lo que queremos. Entonces es relacionar, digamos, querida, donde falta la fuerza, ¿cierto? También para sacar claridad, para tener, digamos, avanzar en mi proyecto de vida. Entonces, digamos, como señales muy cerca, a veces la necesidad que necesitamos de aprobación, de reconocimiento, cuando estamos en constante miedo, cuando hay, digamos, como una personalidad, una mente muy autoexigente, ¿sí? También cuando tenemos dificultad, digamos, para materializar nuestros sueños, ¿sí? Cuando no podemos eh, como materializar, concretar, ponernos en acción, tener, digamos, orden sobre nuestra vida económica. Cuando tenemos dificultad en los vínculos, al momento, digamos, de concretar un proyecto de pareja, el tema, digamos, afectivo, ahí miramos si ahí casi siempre es una herida de rechazo, herida de abandono. Si también, digamos, de pronto si en ese vínculo materno no hubo disponibilidad emocional, pues sí, tampoco no hubo, digamos, la presencia de las figuras maternas. Entonces, ahí se origina porque, digamos, nuestro niño interior, nuestra infancia, es muy receptiva, es como una esponjita, nuestro cuerpo también tiene todo el tema de la memoria corporal, la memoria emocional, y ahí pues ayudará un poquito más nuestra mente inconsciente, que Eh, entrar a trabajar con ella es un desafío. Total. Entonces, hay muchas cosas, muchas señales. Yo casi siempre me refiero que no está funcionando en mi vida como yo quisiera, donde no tengo claridad. Y refiero, pues, digamos, a esas 5 heridas que es muy conocido ahorita, muy, digamos, muy hablado, que son de Lisanne Borbon, más o menos es la pronunciación del apellido de ella. Entonces, ahí está, Sí. digamos, la herida del rechazo, la justicia, o sea, eso está muy, digamos, relacionado. Y yo pienso que este es un libro, digamos, muy certero, tanto para poder mirar, observar y también nos invita a no juzgar, casi siempre también es de valor ese trabajo y digamos de las corrientes y de toda esta filosofía del Tao, que es con lo que yo más resueno a nivel personal y profesional, es no juzgar, no señalar, no quedarnos en el pasado, aunque no es fácil Total, llegar, digamos, a ese estado y a ese proceso, es decir, miro con compasión, observo que sí sentí miedo, observo que me sentí abandonada, observo que esto que pasó no debía haberme pasado porque yo era solo un niño, ¿sí? Observo todo eso que hay y más nuestra cultura occidental está enseñada a no hablar de lo que vivimos, a no hablar de lo que sentimos, a no porque nos da miedo al otro, porque eso no se debe decir, ¿sí? Entonces es un desafío que tenemos. total. Y bueno, y cuando comentábamos de cómo identificar, ¿no es cierto?, si esa herida es un llamado a una mirada hacia adentro, ¿no? Es hacer un alto en el camino y empezar a hacer ese tipo de análisis. Muchas personas cuando vienen a sesión, les digo, vamos a ir al atrás porque pues, soy muy partidaria del aquí, de la lora, del presente, pero también es importante mirar atrás, no para quedarnos allá, sino para poder encontrarle sentido a lo que nos está sucediendo. Porque muchos cuando consultan es que yo ¿Qué quisiera lo saber, detona emocionalmente? y yo ¿Cuál quisiera es el saber origen el de ese por qué. detonante? Ajá, dice, ¿por qué es que me está pasando esto? ¿Por qué es que yo soy así?
tendemos a ser muy racionales también, ¿no? Y a tratar de todo, buscarle una razón de ser cuando muchas cosas tampoco es que las tenga. Pero en medio de esa pregunta y de qué puedo yo estar haciendo que me pueda estar a mí indicando si efectivamente hay alguna herida abierta, algunos de esos comportamientos es necesidades constantes de sentirme aprobada por los demás. Cuando de pronto no soy, no tengo ese visto bueno por todos y empieza a afectarme ello, ahí hay un pequeño indicador que me puede estar necesidad de llamando qué está pasando. validarme, Ajá, el tener sí. el miedo al abandono, que tú lo decías ahora, es Casi uno de siempre se ve los mucho en el temas. vínculo afectivo, en los temas de las relaciones de dependencia emocional, el Exacto. no elegir un vínculo que sea más protector, que sea seguro, ¿no? Ujú, Internamente. Entonces, tendemos a ir hacia la herida, hacia lo que el inconsciente sí es conocido, para lo que él es conocido. Esa igualdad de forma, eso es lo que siempre nos atrae. ujú, Ya cuando hacemos ese ejercicio, digamos, acompañados de un profesional, el tener conciencia no solo para intelectualizar, me permite elegir, ah, digamos, ya desde una versión de la intención de que yo quiero algo diferente, de que quiero una experiencia de estabilidad, de que completo. quiero una experiencia de unidad, de que quiero tranquilidad. Entonces, el ir atrás, el mirar atrás, el hacer ese ejercicio de qué es mi historia y qué historias hacen parte también de la mía, me permite tomar el libre albedrío, me permite tomar decisión, me permite tener elección y Ujú. E pues me permite incluso también a, hay muchas personitas que empiezan a dificultarle también el tema de poner límites, ¿no? De darle o fortalecer también como saber decir respuesta no el no, exacto, a todo eso que sí, sí, y se pregunta, pero no sé por qué. Ahí pueden haber respuestas si miramos hacia atrás acerca de cuando esa no me siento relación. suficiente, cuando necesito ser bueno, cuando necesito agradar, cuando necesito complacer, es, digamos, porque hay más ausencia, digamos, de esa figura materna en el tema, en el sentido de disponibilidad emocional, ¿no? Que no fue una Ujú. figura muy afectiva, muy protectora, muy de entablar el diálogo, el afecto, el lenguaje corporal, sí. Pero si También miramos allá también puede hay existir una lo que son las historia, ¿no? autoexigencias excesivas, ¿no? Hay personalidades pues de ese tipo, ¿no? Bastante Sí, controladoras el o perfeccionismo, perfeccionismo, exceso exacto. de control, el querer. Entonces es cuando no pudimos ser niños, cuando nos tocó, digamos, ser adultos antes de tiempo, cuando no tuvimos una infancia, no tuvimos juego, no tuvimos quien nos protegiera y nos tocó, y les tocó ser niños. Y la mayoría de nuestros padres, la mayoría creo que tendrían una historia de eso, no fueron niños. ¿Y Uno los será que no escucha, los existe abuelos, los papás no existe ninguna salieron a necesidad trabajar en escuelas temprano, para se fueron enseñarles desde acerca de... casa, sí, Sí. es un poco ahí. Listo. Y Joa, ¿qué señales muestran que una persona necesita sanar ese vínculo con su madre? ¿Qué señales? Donde es, digamos, que más claro, más visible, que hay, digamos, un tema relacional en ese vínculo, algo generacional, ¿no? Porque el conflicto también se hereda también. Nuestras relaciones al momento que vamos a elegir pareja, en la convivencia con pareja, entonces cuando hay, digamos, esas relaciones dependientes, cuando hay abuso, cuando hay maltrato, cuando nos cuesta quedarnos también en una relación, sí, porque a veces también está ese patrón de huir, el patrón, digamos, al dolor, ahí más o menos, ese es, digamos, como el espejo para poder ver que hay algo que se necesita reelaborar en nuestra relación con nosotros mismos y en el vínculo materno. Es Ujú, la relación que elegimos, que buscamos en la persona, cuando tenemos dificultad y a veces necesitamos de muchos, pues yo me refiero así como muchos aprendizajes, muchas relaciones, muchas parejas, ¿sí? ujú. Cuando hay demasiado tema también de divorcios, infidelidad, es no me sé quedar, es una de las cosas, o
tampoco sé buscar un lugar seguro, una persona segura, digamos, para mí, pero es en sí, es esa memoria emocional en Emocional. el fondo de lo que me faltó, de lo que no tuve, pero ahí también hay algo clave y hay un concepto ahorita, una palabra que se llama reparenting. O sea, tengo que hacer mi ejercicio de responsabilidad conmigo, de ser mi propio padre, de ser mi propia madre, de lo que no me dieron, digamos, en ese tema de niños, hacerlo ahora, de cuidarme, de protegerme, de proveerme, sí, de crear, de cultivar una mente, un diálogo conmigo Y bueno, diferente. y algunas otras señales pues van mucho más directas también a la relación con la mamá, ¿no? Y es que a algunos se les dificulta poder conversar incluso acerca de ella. Cuando se le pregunta de ella, prefieren ni siquiera hacerlo, ¿no? O hay reacciones emocionales fuertes cuando se habla de la mamá. Se evidencia, digamos, sentimientos de enojo, de tristeza, a veces de Hay culpa, odio, de resentimiento, odio, sí, todavía se resentimiento. vive. Y todavía Ujú. se vive, digamos, esa ausencia, ahí, digamos, dentro del aspecto de la psicología, ¿no? El tema del trauma que queda a nivel relacional, cuando han habido eventos, digamos, fuertes, cuando han habido eventos, digamos, para las psiques, entonces ya es también un trabajo diferente que es, digamos, por estos tiempos todo el mundo habla de desarrollo, de crecimiento, pero yo considero que el tema de la infancia, el tema de los vínculos, es muy importante ser acompañado por un profesional y más cuando han habido traumas a nivel de infancia, a nivel relacional, ¿sí? Digamos, para nosotros, aparte de que el cuerpo es una esponjita, es en nuestros primeros 5 años, estar, digamos, esos 9 meses en gestación, es cuando se está formando nuestra red neuronal y es nuestro cableado, es todo nuestro sistema nervioso y por eso a veces nos encontramos también cuando acompañamos procesos que no es tan fácil para las personas soltar, desaprender, sí, porque ya va un poco más allá, digamos que está todo impregnado en su sistema nervioso y ya también, digamos, hay técnicas avanzadas para acompañar, digamos, esos casos. Y cuando estas situaciones suceden o sea, digamos, estas situaciones que tú estás hablando de trauma en una edad muy temprana, por ejemplo, esa que tú hablas de 0 a 5 años, donde a la persona incluso se le dificulta poder evocar cualquier tipo de recuerdo, pero la memoria emocional está allí. Algunas veces se activa ese trauma sin necesidad de tener el conocimiento como tal de él, ¿sí? O sea, de qué fue lo que ocurrió. Pero es donde se empiezan a hacer esos tipos de análisis cuando se hace asociación. Ejemplo, cuando ve a un hombre alto, moreno y camiseta negra y empiezan ellos, yo no sé por qué Mm, preciso, cuando, sí. ¿no es cierto? Cuando veo a personas con este tipo de perfiles o prototipos, es lo que activa como la angustia, el miedo y demás. Y Miedo a la oscuridad, ajá, y sí, se logra a través pues, miedo de las preguntas y las diferentes terapias que de ir existen el para origen. ello, encontrar ese origen. Una vez se encuentre, digamos que no es que vaya a sanar de manera inmediata o que lo vayan a olvidar, porque la memoria está allí, pero lo decías tú hace poquito, pasa del inconsciente al consciente. Y con solo ello ya hay un avance Bien, muy grande en los procesos. de, de reelaborarlo. Digamos, otras de las cosas que son aspectos, yo digo, bueno, para las que son mamitas, yo no soy mamita, pero sí profesionalmente me ha tocado también, digamos, acompañar la mayoría de esos procesos. Uno siempre entra a mirar allá el tema del vínculo, el tema generacional, el tema de mi árbol familiar, ¿no? Entonces Ujú. también queda grabado es cómo escucho yo lo que mamá se refiere a ella, lo que refiere al mundo, cómo me hablaba, entonces si me gritaban, eso que uno a veces, que si es torpe, sí, todo eso es lo que yo voy a creer de mí, es lo que va a ser parte de mi autoestima, de mi autoconcepto. Y hay un poco, cuando entran todas estas filosofías
del Tao y del budismo. Venga como adulto, cómo empiezo a cultivar una mente de compasión, cómo empiezo a cultivar una mente resiliente, cómo empiezo a cultivar un corazón que tenga la capacidad de aceptarse. Entonces, de ahí, pues, se avanza como en ese trabajo que ya no soy el niño, pero sí soy el adulto, que puedo hacer reparente, que puedo hacer cargo, que puedo, en mi caso, personalmente, y casi siempre guío es mirar que mamá también tuvo su historia, que ella también fue una niña, ¿sí? Si no me dieron, personalmente yo diría, si a mí no me dieron besos, abrazos, yo tiendo a besar, tiendo a abrazar, tiendo a ser más afectuosa porque no puedo quedarme en lo que no tuve, pero sí puedo elegir de sembrar algo diferente. Ujú. Entonces yo soy de las que no me enseñaron, no crecí así, pero sí beso, abrazo, digo te amo, doy las gracias, sí, Decido hacer hago eso, algo digamos, dentro de diferente y romper esa cadena, ¿no? elijo eso, algo diferente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo con mi sobrina la disfruto mucho, con mi mamá me acerco, la beso, le doy gracias cuando ella tiene un gesto no afectuoso, pero sí un gesto, digamos, de apoyo que me dice, estoy aquí, y es en la forma que puedo estar, ¿sí? Pero entonces lo que yo hago es acercarme, la beso, la abrazo y le digo gracias. Le estoy diciendo que reconoce que supe que estuvo para mí ahí y que lo Ujú, está tratando de hacer bien, aunque no tuvo las herramientas para hacerlo, pero que está tratando de hacerlo lo mejor. Y hace parte, digamos, como de ese trabajo personal. Y yo diría que deja la sensación de estar en paz, de estar en tranquilidad, sin lo que decía Ladia hace un momento, sin odio, sin resentimientos, sin quejas, sin culpables, ujú. sin víctimas. Y Entonces, que todo eso esto otorga libertad interna Que de todo esto va a elección. permitir es que tú decidas es sentirse en paz, una paz interior que va a conectar precisamente con otros, porque más adelante vamos a hablar un poco acerca de cómo esto termina afectando no solo las relaciones con mi mamá, con ese vínculo, sino relaciones con otras personas, incluyéndome. Y ahí viene la cuarta pregunta. Y es, ¿de qué manera las heridas de infancia afectan las relaciones de pareja, por ejemplo? Diría que totalmente, igual también eso está muy asociado, muy vinculado a mis relaciones con los jefes, con mis compañeros de trabajo, ¿sí? Muchas veces esa mente que está ahí, que juzga, ese corazón que está herido, es la reacción automática de no voy a permitir que me hagan algo. Está Mm. ese aprendizaje de suponer. Sí, hay una herida mía, digamos, de injusticia que yo, si no veo por mí, si no me defiendo, si no lucho, si no busco, porque me tocó ser adulto cuando tenía que ser niño. Entonces es ahí donde a veces entramos a ver, digamos, un poco aceptar que las parejas sean abusivas o tendemos a esa tendencia o somos quienes hacemos el conflicto en el trabajo, quien vemos enemigos en todo lado, quien no podemos tener empatía por el otro. Y Ujú, en lo sí. afectivo, la claridad es la elección. En el momento que elegimos es nuestra herida la que está eligiendo, digamos, quién no está disponible emocionalmente, quién estamos en ocasiones, también puede decir cómo repetimos patrones, cómo buscamos a veces a esa mamá que se fue, a esa mamá que no está disponible emocionalmente. Donde hubo alcoholismo, donde hubo violencia, sí, es nuestro inconsciente yendo hacia lo conocido, a lo que él ya sabe y en eso se siente, digamos, seguro. Si nos vamos a poner en un proceso de cambio, autoconocimiento, revisar, es la resistencia, sí, porque es lo seguro, lo conocido, es donde nos sentimos cómodos, cambiar, decir que queremos algo diferente. Elegir una versión, en el caso de nosotras las mujeres, elegir una versión de un papá, de pronto si no estuvo, si fue, digamos, si hubo eventos en casa de violencia, de abandono, elegir algo diferente a ese, digamos, como
a esa forma emocional, a esa estructura. Eso nos cuesta tomar conciencia de eso y nos Sí. es más fácil, digamos, elegir hacia allá. Y bueno, y En el caso de los definitivamente hombres, cuando una herida no ha sido trabajada, eso se ve evidente pues en esa relación con pareja. Hay elecciones, como tú dices, desde el inconsciente, en ocasiones repitiendo miedos, repitiendo necesidades o vacíos emocionales. Ese mismo miedo que en la algún momento se carencia, pudo haber tenido en su infancia al abandono, pues se va a ver reflejado en esa relación de pareja o quizás el temor al rechazo, pues también se va a ver allí. Cualquier acción que pueda realizar esa otra persona con la que yo me estoy relacionando, y que pues acá lo estamos enfocando en pareja, pero como tú lo decías, puede ser con cualquier otra persona, pues se va a ver allí evidente esas heridas que están abiertas y muchas veces en ellos estamos es reflejando esos miedos internos, esas heridas que no han sido sanadas. Así que hay que ir a la raíz y esa raíz es la mamá, en este caso, es el papá, de pronto en otros casos, pero lo importante es poder darnos cuenta y poder reparar lo que haya que reparar en su momento desde ese instante, desde la causa, desde la desde raíz. la conciencia, igual. Ujú. Total. Igual yo siempre digo que las parejas van a encontrarse con su dolor, van a encontrarse con su historia, van a encontrarse, digamos, con sus miedos, pero hay un punto de diferencia. Cuando yo elijo no repetir, cuando yo digo elijo conciencia no más, el tema de a veces cuando uno escucha a los papás, quiero hacer algo diferente por mis hijos, no voy a repetir ese dolor, no voy a repetir esa ausencia, no voy a repetir esa falta de disponibilidad, digamos, en el tema disponible emocionalmente, no voy a repetir, digamos, esa lealtad de que aquí todos somos pobres, que esto es lo que hay, ¿sí? Entonces ahí marca, digamos, la diferencia. ¿Qué decisión consciente tomo para mi proyecto de vida? Tomo al momento de elegir pareja. ¿Qué decisión consciente tomo ese tú y yo? ¿Y cómo hacemos ese nosotros? ¿Cómo lo construimos en libertad? ¿Cómo lo construimos en elección? ¿Cómo lo construimos más consciente? Porque en este nosotros también nos vamos a acompañar con los míos, también vamos a tomar de la mano ese proyecto, los miedos que hay, también de esa vulnerabilidad que tenemos como humanidad, de eso que hubo en nuestra historia. Pero ahí es muy importante saber a quién elegimos, acompañarnos con empatía, con generosidad, con resiliencia, con deseo de superarse, quien tiene claridad, digamos, de su identidad. Y también yo, ¿no? En el caso de las mujeres, ¿qué compañera de vida soy yo? Sí, porque no es como solo demandar al otro, al hombre nomás, sino también qué compañera de vida soy yo. Sí, cómo es ese vínculo mío con mamá, si ella es compasivo, si hay un perdón, si hay admiración, si hay gratitud también, ¿no? Porque de esa memoria emocional, de esa relación emocional, es lo que también voy a compartir como mujer en ese proyecto de nosotros, en ese proyecto de vida de pareja. Ujú. Y bueno, como se nos está cortando el tiempo, yo creo que vamos con una preguntita más y es poder indicarle a quienes nos están acompañando, quienes ven esto luego en diferido, un mensaje acerca de cómo poder romper esos patrones emocionales, esas heridas que en ocasiones van de generación en generación. ¿Qué podemos hacer al respecto? Ahorita hay muchos libros de autoayuda. Yo casi siempre digo que todo lo que me permita mirar el generacional, hacer un árbol familiar, es bueno, un ejercicio autodidacta, preguntar en el caso de las mujeres cómo ha sido la abuela, la bisabuela, qué conocen de su historia, cómo han sido esas relaciones, cómo fue su infancia, ¿sí? Conocer, digamos, el otro. Hay otra pues sí, quería recomendar, Sociedad es, digamos, este librito, es de Marta Segreyes, permite, digamos, un libro para también hacer trabajo de escritura y es un libro también yo diría que muy valioso para acompañarnos y es Querida mamá, me duele.
y es trabajar ese vínculo materno, pero también como adquirir conciencia de cómo sería ese modelo ideal de mamá, digamos, a futuro, quienes ya están, digamos, siendo mamás. Y es, digamos, una guía que me permite trabajar, que me permite revisar cómo es mi percepción en ese vínculo materno, lo que yo les decía al comienzo, cómo vemos nuestra relación con el dinero, cómo elegimos pareja, cómo es mi relación conmigo de sensación de que soy suficiente, soy capaz, de que soy valioso, porque a veces escuchamos esos trabajos de afirmaciones, pero no vemos resultados. No podemos ver que se materialice lo que queremos y tiene que ver con esa percepción de la vida, con ese vínculo materno. Y cuando entramos a mirar allá con valentía y compasión, es, yo diría 100% la ayuda que podemos tener para el adulto presente que quiere venir a expresarse, quiere venir a realizarse, que quiere venir a tener una vida de calidad, que quiere tener libertad financiera, que quiere estar en un espacio de trabajo tranquilo, poder realizar, digamos, su proyecto de vida. Eso requiere ir adentro, eso que requiere observarnos. Y Sí, yo diría que empezaría por eso, conociendo cuál es la historia detrás de mí, mirando qué total. secretos familiares Porque a hay, veces quiénes el fueron los desconocimiento de niños. ello es lo que hace que repitamos la historia. Nos queda un minutico para que Zoom termine este espacio, entonces no quiero que antes de que se corte, pues pase tiempo sin agradecerte por haber asistido, por habernos aportado con tu conocimiento y con tu experiencia a este tema. Puedes escribir si quieres por el chat a dónde te pueden seguir. Joana, como les comentaba en un inicio, practica diferentes herramientas desde el ser que pueden apoyar a estos procesos terapéuticos también. En mi caso, también con mucho gusto, saben cuál es el Instagram de We2Coach, estaremos también igual compartiendo información y recuerden que este espacio queda grabado en nuestra página web para que puedan acceder a él, para que puedan también compartirlos con otras personas. Nada, yo creo que nos queda aquí como mensaje importante, uno, tomar conciencia, definitivamente, ir al atrás, conocer nuestra historia, tomarnos tiempo para ello, pero también para sanar. Así que nada, muchísimas gracias a quienes también aceptaron nuestra invitación, hoy están acá y nos vemos entonces en una próxima oportunidad, me lleva. No sé si quieras dejar algún Muchas mensaje. gracias a todos. Gracias, Ladi. Que vale la vida hacer el ejercicio, aprender a conocernos, que vale la vida poder reconciliarnos con mamá y que vale la vida salir adelante en ese proceso de conocernos y reconciliarnos. Así Muchas es. gracias, Ladi, por Muchas el gracias. espacio y gracias a cada uno por acompañarnos. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego.